lluvia es como que nos da mucha vagancia. Bueno, vamos a seguir con el tema que habíamos empezado ayer, que eran las principales glándulas del organismo. Habíamos visto ayer a la glándula tiroides y a la paratiroides, y hicimos un adelanto de estas glándulas que vamos a empezar a ver ahora, que eran las glándulas suprarrenales, ¿sí? Vamos a terminar de ver todas esas glándulas, digamos, con las funciones de cada una, y nos va a quedar un pedacito de otros tejidos endocrinos que les voy a explicar al final, que lo vamos a ver en un ratito mañana antes de hacer el TP. Estas glándulas suprarrenales, recuerden que habíamos dicho que estaba dividido en una corteza y en una médula, y esta corteza suprarrenal, que sería como la parte externa de esta glándula, fíjense que la glándula suprarrenal es como un sombrerito que está arriba del riñón, esta corteza suprarrenal está formada por tejido epitelial especializado, o sea, por glándulas que realmente secretan hormonas, a diferencia de la médula que vamos a ver a continuación, que en realidad es un tejido nervioso, ¿sí? O sea, es un ganglio simpático modificado, pero en realidad no tiene como la misma configuración en tejido, por eso hacemos esa distinción en corteza y en médula. Esta corteza entonces es productora de hormonas de naturaleza esteroide que, pero antes de mostrarles las zonas, que todos estos corticoides, que son estas hormonas esteroideas, todos derivan del ciclo pentano-perirofenantreno, ¿sí? O sea que tienen un punto o un origen en común. Existen 3 tipos de corticoides de esta corteza suprarrenal que se secretan en mayor cantidad en una de las 3 porciones de esta glándula, de la corteza de esta glándula. Si yo me voy desde la parte más interna, o sea, fíjense, acá está la médula, la zona más interna y más, una de las más finitas, ¿sí? Junto con la superficial, es la zona reticular, que se encarga de secretar un tipo de corticoides que se llaman sexocorticoides, de los cuales deriva los andrógenos, ¿sí? De los cuales el principal es la testosterona. Ojo que esto es un complemento a la secreción de estas hormonas sexuales, que lo hacen obviamente los órganos sexuales, ¿sí? O sea que esa testosterona masivamente se secreta en el testículo y no acá. Pero hay un complemento de sexocorticoides liberados desde la corteza suprarrenal. En la zona media, que es una de las más grandes y la secreción más dominante de la corteza, que es un glucocorticoide llamado cortisol y todos los glucocorticoides derivados. Y por último, la zona glomerular, que es la más externa, domina la secreción de mineralocorticoides, de los cuales el principal es la aldosterona. Entonces lo que vamos a ver ahora es la función de cada uno de estos corticoides, ¿sí? Y cuáles serían los problemas en un déficit, o sea, la regulación y un problema en un déficit o en un exceso de los mismos. Vamos a empezar por el cortisol, y si ustedes se fijan en la fórmula del cortisol, van a encontrar esto que se ve en naranja, que es el ciclo pentano-perirofenantreno, y el grupo funcional que distingue justamente a este, digamos, cortisol de otras hormonas derivadas también de este ciclo pentano-perirofenantreno. Este cortisol, que pertenece a la familia de los glucocorticoides, como su prefijo lo dice, la palabra gluco, hace referencia a su principal función, que es la regulación de la glucemia. Hay muchas hormonas que se encargan de la regulación de la glucemia, en este caso, y en prácticamente todos los casos menos uno que vamos a ver a continuación en el páncreas, es una hormona hiperglucemiante. Significa que eleva la glucosa en sangre. Y esto lo hace a través de 2 mecanismos. Uno que tiene que ver con la formación de glucosa nueva. Si yo digo formo glucosa nueva, obviamente la voy a poder formar a través de lípidos y proteínas, porque de ninguna manera nosotros podemos sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua, porque no somos fotosintéticos. Entonces, lógicamente, si yo hago formación de nueva glucosa, estoy hablando de la transformación de un compuesto orgánico previo que ya existía. Y por otro lado, disminuyo la captación de glucosa por parte de los tejidos. Obviamente no le puedo suprimir el uso de glucosa a una célula cardíaca o a una neurona, porque es fundamental para ellos tenerla, pero sí a otros tejidos que por ahí de forma secundaria se puede bloquear su uso si yo necesito aumentar específicamente por algún motivo, que es el motivo por el cual se secreta este cortisol en sangre. Si bien el nombre de glucocorticoides viene de esta función de ser una hormona hiperglucemiante, también tiene una función muy importante en suprimir la respuesta inflamatoria. Y por eso muchas veces, si bien tenemos estos corticoides naturales que suprimen la respuesta inflamatoria, muchas veces en algunos procesos inflamatorios graves, en los cuales, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos justamente
no me alcanzan para bajar la inflamación, se administran corticoides exógenos para tratar de aumentar o potenciar esta supresión de la respuesta inflamatoria. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con estos glucocorticoides porque tienen un montón de contraindicaciones que ahora que vayamos a ver las patologías de exceso de glucocorticoides se va a entender por qué muchas veces tomando los exógenos me da también esos signos o síntomas. Los glucocorticoides reciben el control de la ACTH. Eso quiere decir que forman parte del circuito de retroalimentación negativo de la misma forma que vimos la tiroides ayer. ¿Sí? O sea, el hipotálamo libera CRH, la CRH estimula a la hipófisis que libera ACTH, la ACTH va a la glándula, a la corteza y libera glucocorticoides. Si hay muchos glucocorticoides en sangre, inhiben a la hipófisis, inhiben al hipotálamo por retroalimentación negativa. El mismo circuito que vimos ayer. En esta sustancia, no en todas, así que ojo, porque así como vimos que la glándula tiroides tenía la secreción de una sustancia que eran las hormonas tiroideas controladas por el eje hipotálamo hipofisario, pero la calcitonina no, lo mismo pasa en esta glándula. Hay algunas sustancias que se controlan por esta CTH y otras no. Cuando yo tengo un exceso de estos corticoides, porque la glándula está actuando de más, o sea, ya sea que tenga un tumor o cualquier componente de más, lógicamente va a poder potenciar la función de hiperglucemia. Pero no solo eso, sino que también tiene otros factores, digamos, o otras reacciones adversas en otros tejidos, ya que estos glucocorticoides, al aumentar justamente la cantidad de glucosa en sangre, o sea, aumentar la glucemia, le da también mayor glucosa al tejido gástrico, por ejemplo, lo cual aumenta la secreción de ácido gástrico. Entonces, al aumentar la cantidad de ácido gástrico del estómago, una persona que, por ejemplo, tiene enfermedad de Cushing, o una persona que artificialmente está tomando corticoides por otra causa, por ejemplo, para suprimir una inflamación, puede sufrir de gastritis o de daño, digamos, y de acidez en el estómago justamente por este aumento. Por eso muchas veces cuando una persona en una inflamación le dan corticoides, le meten un suplemento de algún antiácido, ¿sí? Entonces le dan, qué sé yo, pantoprazol, omeprazol o lo que fuera, para complementar en realidad este ingreso de los corticoides porque tienen esto como contraindicación. Por otro lado, si yo retengo azúcar, también retengo agua, porque el agua es un amante del azúcar, de la sal, o sea, del sodio. Entonces, si hay más azúcar en sangre, va a retener mayor cantidad de agua, y al retener mayor cantidad de agua va a producir hipertensión arterial, y además de eso va a permitir la extravasación de ese agua hacia el líquido extracelular que rodea los tejidos, o sea, hacia la matriz extracelular, originando lo que se conoce como edema. ¿Sí? La retención de líquido genera debajo de los tejidos el edema, que ayer vimos uno de los ejemplos de mixedema que serían generalizados. Bueno, depende obviamente del exceso de cantidad de glucocorticoides que haya, pero retiene líquidos en la zona, y si es a nivel sistémico en todo el cuerpo, y esa retención de líquido va hacia los tejidos generando este edema. Además de eso, los glucocorticoides en exceso producen una redistribución de la grasa corporal, y esto tiene que ver con que, si bien yo transformo, digamos, glucosa a partir de lípidos y grasas, puede ser que esa grasa se consuma por un lado para transformarse en glucosa, entonces se gaste la grasa de ese lado, pero por otro lado también, como es hiperglucemiante, me sobra la glucosa y a veces por ahí puedo sintetizar nueva grasa, acumulándose generalmente en la parte abdominal. Por eso les habla de redistribución de la grasa, porque la grasa también se dispone en el cuerpo, la grasa blanca, dependiendo de las hormonas sexuales. En cambio, si yo tengo aumento, por ejemplo, de los corticoides, se redistribuye en base también al quemar esas grasas por parte de los corticoides y no solo de las hormonas sexuales o de otros factores. Cuando yo genero la disminución de la captación de glucosa por parte de los tejidos, en el caso, por ejemplo, del hueso, al disminuirle la cantidad, digamos, de glucosa que va a tener, digamos, disponible, va a disminuir el proceso de osificación y por ende puede llegar a generar osteoporosis, ¿sí? Produciendo, digamos, como falta de osificación en el hueso y debilitamiento del hueso. Pero como no se priva el ingreso de glucosa en células cardíacas o en células nerviosas, sí puedo tener producto de esta hipertensión un aumento de la frecuencia cardíaca y también un aumento de la estimulación nerviosa, por eso el estado de nerviosismo y de ansiedad. Es menos grave o menos común la enfermedad por déficit,
¿sí?, de los glucocorticoides, que se llama enfermedad de Addison, y se distinguen, digamos, como signos bastante más comunes, como son la hipotensión arterial como antítesis de la enfermedad de Cushing, la astenia o debilitamiento, y las manchas bucales, que en realidad las manchas bucales no tienen que ver con esto, sino con otro proceso que ahora en las imágenes se los voy a mostrar. Ven, así se ve a nivel general una persona que tiene enfermedad de Cushing, o sea, exceso de glucocorticoides, que es lo que estábamos diciendo recién. Por ejemplo, si yo tengo una disminución de la osificación, bueno, me voy a encontrar, por ejemplo, con casos, por ejemplo, de osteoporosis. Voy a tener por la retención de líquido el aumento de la tensión, o sea, hipertensión. El proceso de osteoporosis también me puede generar esto, la joroba de búfalo, por debilitamiento en realidad de las vértebras. Puedo tener concentración de grasa en el abdomen, como habíamos dicho, lo cual tense la piel en el crecimiento excesivo y genera estrías. Entonces se ven como muchas estrías abdominales y acumulación de grasa abdominal. A los tejidos a los cuales no les llega azúcar pueden haber disfuncionamientos, por eso amenorrea, qué sé yo, en el caso de los ovarios que no cumplen con su ciclo vital, o debilitamiento muscular a nivel del hueso, o hematomas y úlceras de la piel por el proceso, la falla en la cicatrización o en la regeneración justamente del tejido epitelial. Entonces puedo tener como un montón de, digamos, de cuadros asociados por el exceso de glucocorticoides. La persona que tiene menos cantidad, como dijimos recién, puede ser que tenga hipotensión, puede ser que tenga algunos o debilitamiento muscular. La verdad es que externamente por ahí se pueden ver como personas más normales, pero sucede algo bastante común en esta hiperpigmentación, o sea, las manchas bucales, puede desarrollarse también vitiligo o hiperpigmentación de la piel, como pecas o manchas directamente en la piel, y esto sucede por lo siguiente. Dijimos que este sistema acude a un sistema de retroalimentación negativo como el que habíamos visto en la tiroides. ¿Qué pasaba? A ver si se acuerdan, si yo tenía un hipotiroideo. ¿Qué pasaba con la TSH? ¿Cómo estaba en sangre? ¿Cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Si yo, la tiroides no puede fabricar la cantidad de hormonas tiroideas que necesita, porque en realidad la glándula no puede funcionar bien. Entonces, ¿qué estímulo va a recibir desde la hipófisis? Puede ser que disminuía la TSH. Y si disminuye la TSH, ¿cuál sería la función de disminuir la TSH? Si está baja la TSH, o sea, ¿cuál es la función de la TSH? Pensemos. ¿Para qué sirve la TSH? Che, ¿han Puede terminado ser la que clase? inhibía, ¿Inhibe? A ver, no sé. No, hacía lo otro, pero no me acuerdo la otra palabra. Lo contrario a inhibir. estimular. Eso, estimulaba las tiroides. Miren, acá estaba el gráfico que nosotros teníamos de la regulación de la TSH, ¿sí? La TSH estimula a la tiroides, ¿sí? Estimula para que la tiroides secrete. Si hay poca cantidad de hormonas tiroideas, o sea, si esto está bajo en sangre, entonces va a haber mucha o poca TSH en sangre para estimular a la tiroides. Piensen que son circuitos de retroalimentación. Si yo tengo señales y en la sangre hay baja cantidad, ¿quién le dice que suba? La hipófisis. Una persona hipotiroidea, que tiene poca cantidad de hormonas tiroideas, tiene baja concentración de T3 y T4 en sangre, porque obviamente no lo puede sintetizar su tiroides, pero la TSH siempre está aumentada, porque siempre la hipófisis le está diciendo, dale, trabajá, y bueno, y la pobre tiroides no puede, pero la TSH siempre está elevada. En una persona hipotiroidea tengo una elevada concentración de TSH y una elevada concentración
de TRH, pero más de TSH, porque es la que estimula directamente a la hipófisis. De la misma manera, estamos diciendo que una persona que tiene enfermedad de Addison está teniendo un déficit en los glucocorticoides. Su glándula suprarrenal no puede secretar la suficiente cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la sustancia que la regula, que es la ACTH? ¿Cómo va a estar en sangre? Si está bajo el cortisol o los glucocorticoides, la ACTH que lo controla, ¿cómo va a estar en sangre? Aumentado, chicos. Porfa, repasen estos ciclos, o sea, estos circuitos de retroalimentación, porque en esto se basa todo endocrino. Todas las preguntas de endocrino les dan vuelta a todos estos conceptos, ¿eh? O sea, ¿qué pasa si esto aumenta, si esto disminuye? O sea, esa es la complejidad de la unidad. Tengo que entender bien cómo se controla cada uno de ellos. O sea, cuándo el circuito es positivo, cuándo es negativo, quién estimula a quién. Yo sé que son muchas siglas, muchos nombres, pero nos tenemos que aprender todo el circuito, porque la base de endocrino es esto. Hay que estudiar un par de cosas, pero si yo no lo ordeno y no lo tengo bien claro, en una pregunta, en una situación problemática, me pierdo. En una persona que tiene deficiencia de los corticoides, o sea, los glucocorticoides, como el cortisol, como es la enfermedad de Addison, la hormona que lo controla, que es la ACTH, está aumentada en sangre. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque si no, esto de las manchas de la piel yo no lo entiendo. El incremento de una sustancia que se llama propiomelanocortina es una sustancia de la cual surgen la ACTH y también una sustancia que es la melanocito estimulante, o sea, la hormona estimuladora de los melanocitos, que lleva a un incremento en la síntesis de los mismos. O sea, como la ACTH está todo el tiempo aumentada, el origen de la ACTH es una sustancia que también tiene una afinidad química y de la cual también parte la melanocito estimulante. Entonces, no es que me faltan corticoides y por eso hay manchas en la piel. No, hay manchas en la piel porque lo que estimula a los corticoides, que es la ACTH, tiene un punto de origen en la hipófisis de una sustancia que también estimula a los melanocitos y por ende, al estimular los melanocitos empiezan a aparecer cúmulos o manchas, que es lo que me da justamente esta pigmentación, no solo manchas bucales, sino hiperpigmentación en distintas partes de la piel. Este es el fundamento de por qué se ve ese síntoma, ese signo en realidad, porque lo puedo visualizar en una persona con enfermedad de Addison. Vamos ahora a la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide, también derivado del ciclopentano peridofenantreno con otro grupo funcional, y este mineralocorticoide, como me dice el prefijo, se encarga de la regulación y control de dos iones muy importantes para el organismo, que ya los conocemos, que son el sodio y el potasio. ¿Qué hace esta aldosterona? Reabsorbe sodio y excreta potasio. Esa es su función. A nivel del riñón, reabsorbe sodio, excreta potasio. O sea que la misma concentración de iones van a regular su secreción y tiene un circuito alternativo de regulación que es la angiotensina y que vamos a ver ahora. No se controla por la ACTH, ¿sí? El cortisol o glucocorticoides que vimos recién depende del eje hipotálamo hipofisario, CRH, ACTH y después voy a la glándula. Los mineralocorticoides no, dependen de la concentración de los iones, y no solo de iones, sino de agua, porque como les dije recién, el sodio, al igual que la glucosa, son amantes inseparables del agua, entonces nunca la sueltan. Donde va el sodio va el agua, y si tengo retención de sodio se va a retener también el agua. Y un circuito de control que también depende de la angiotensina. Este circuito, que se llama renina-angiotensina-aldosterona, es un circuito de control de la presión sanguínea, pero que de rebote también tiene control de estos iones, entonces por eso participa también esta aldosterona en el control, obviamente, de este ciclo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que depende de censar la presión sanguínea a partir del riñón, de un cúmulo de células en el riñón que se llaman aparato yuxtaglomerular. La ubicación precisa del aparato yuxtaglomerular la vamos a ver en el sistema excretor, que es en donde está, porque está dentro de los nefrones y alrededor
de unas partículas de los nefrones dentro del riñón. Pero el riñón, como sensa, o sea, como todo el día está filtrando la sangre para producir la orina, cuando ve que baja mucho la presión, puede ser cuando hay una deshidratación intensa o cuando hay una hemorragia, o sea, de alguna forma hemos perdido mucha sangre, mucha agua, la presión sanguínea baja y eso es sensado por el riñón a través del aparato juxtaglomerular. Entonces, cuando sucede esto, este sería el estímulo, la vía aferente hace que en el riñón se secrete una sustancia que se llama renina. Y la renina en realidad actúa sobre una proteína previamente sintetizada por el hígado, solo a demanda de lo que hay en la sangre. Significa que este hígado secreta o libera en la sangre angiotensinógeno cuando hay poco angiotensinógeno. Si se consume, secreta más, y si hay mucho, deja de secretar, o sea, a demanda. ¿Sí? El hepatocito sensa la cantidad de angiotensinógeno que hay en sangre y secreta más o menos de esta proteína. Pero este angiotensinógeno, en realidad, sin la acción de la renina no sirve para nada. Es nada más el precursor de una vía de cadena de señales que van a desencadenar en última instancia respuestas que controlan, obviamente, la presión. Entonces, este angiotensinógeno, secretado por el hígado, se convierte, gracias a la presencia de esta renina que se secretó por un proceso de hipotensión, algo que bajó el volumen sanguíneo, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es un decapéptido. Químicamente está formado por 10 aminoácidos. Pero aún así la angiotensina 1 todavía es un péptido bastante inactivo que necesita transformarse en una hormona activa que se llama angiotensina 2 y que es un octapéptido. Quiere decir que le sacaron 2 aminoácidos y quien le saca estos 2 aminoácidos para volverla más activa es la enzima convertidora de angiotensina o ECA, que también la libera el riñón, el pulmón, el corazón y otros órganos anexos. Entonces, yo veo que se cayó la sangre o el volumen sanguíneo, se bajó la presión, lo sensa el riñón, secreta renina, la renina activa el angiotensinógeno liberado por el hígado y lo transforma en angiotensina 1, y la angiotensina 1 circulando en sangre se encuentra con la ECA, que también es liberada por otros órganos como el riñón, el pulmón, el corazón, y transforma la angiotensina 2, la angiotensina 1 en angiotensina 2, que sería la hormona activa. ¿Qué hace la angiotensina 2? Por un lado, comprime los vasos produciendo vasoconstricción, lo que va a aumentar el retorno de sangre al corazón y va a aumentar justamente la presión sanguínea. Por eso es directo, o sea, directamente yo sensé una baja presión, la respuesta es aumentarla, como cualquier circuito, ¿sí? Como hemos visto de retroalimentación. Se bajó la presión, la aumento. Pero tiene una vía indirecta a la cual llega esta angiotensina 2 a la corteza suprarrenal, que es la que estamos viendo acá, y secreta aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona? Como dijimos recién, aumentaba la reabsorción de sodio. También excreta, ¿sí? Potasio, pero lo importante de que reabsorbe sodio es que reabsorbe agua, porque como dijimos son compañeros inseparables. Entonces, al absorber agua, aumento la volemia. Volemia es como la sangre total. Y al aumentar la volemia, obviamente aumento el retorno de la sangre al corazón, que va a tender a regular también la presión. Más si yo tengo una deshidratación. Si yo tengo una deshidratación me falta agua, entonces al retener sodio y retener agua, recupero esa agua perdida. Y cuando tengo una hemorragia, pierdo sangre que tiene células sanguíneas obviamente, pero también tiene agua. Entonces recupero con esto sal y agua y después también se van a poner en funcionamiento otros mecanismos para recuperar las células sanguíneas. De hecho, el mismo riñón, además de secretar renina, secreta una sustancia, por ejemplo, que se llama eritropoyetina y que fomenta la producción de glóbulos rojos en la médula. O sea que este es un circuito de los muchos que participan en la regulación de la presión. Por eso cuando veamos presión sanguínea en sistema circulatorio, lo volvemos a ver, y cuando vemos riñón, que vemos la anatomía del aparato yuxtaglomerular, lo volvemos a ver. O sea, es un sistema de regulación de muchos puntos. Acá estamos viendo acá este punto de control porque controla la corteza suprarrenal secretando aldosterona, ¿sí? Pero forma parte de un circuito más complejo que se encarga de la regulación de la presión sanguínea. Esto es un anexo porque no está en el cuadernillo, pero ¿por qué se los puse? Para que ustedes entiendan que en realidad así como puede haber un exceso de corticoides o una disminución, un exceso de hormonas tiroideas, una disminución, también hay un exceso, una disminución
de aldosterona que produce un cuadro de hiperaldosteronismo o de hipoaldosteronismo, que tiene que ver con la regulación de estos iones de los cuales estamos hablando, ¿sí? Si yo tengo una aldosterona que me aumenta la cantidad de sodio en sangre y me disminuye el potasio, y bueno, voy a tener una hipernatremia, mucho sodio en sangre, o una hipocalemia, poco potasio en sangre, ¿sí? Se utiliza acá de las siglas en latín del potasio. A veces lo pueden encontrar como potasemia el término, pero la verdad es que es bastante poco común y generalmente se usa calemia o caliemia, y no se lo tienen que confundir con calcemia, que si era de calcio, ¿sí? O sea, calemia viene de potasio. Entonces, si tengo mucho sodio, voy a retener también mucha agua, voy a generar hipertensión, y si tengo mucho potasio, esto te puede producir, digamos, signos y síntomas a nivel del músculo, calambres, debilidad, fatiga. ¿Por qué les pongo esto acá? Porque hay personas que por ahí tienen un tumor en la glándula suprarrenal, y así como tienen una enfermedad de Cushing, como vimos recién, tienen exceso de corticoides, de glucocorticoides, pero también pueden tener exceso de mineralocorticoides. O sea, por una lesión directamente ahí. A ver, si yo tengo una lesión en la hipófisis y secretó mucha CTH, la CTH controlaba los glucocorticoides, controla también a los exocorticoides que vemos ahora, y a esto no. Entonces, no voy a tener esto asociado. Es depende la patología que puede darle origen, pero cuando está afectada la glándula, en un gran compromiso de la glándula en distintas zonas, puede haber un aumento o una disminución de todos los corticoides, y no solo de un grupo. Hay que ver cómo está asociado. En el caso de que disminuya la cantidad de aldosterona, la verdad que hay hiponatremia, no hay mucho problema por la hiponatremia, porque el bajo sodio no solo se compensa rápidamente por otros mecanismos o a través de la ingesta, y no solo por la reabsorción, sino que además de ello produciría hipotensión y otras cosas que suben la tensión, no habría problema mayor, pero sí por ahí la hipercalemia, o sea, el exceso de potasio, porque también produce como una sensación de hormigueo o de acorchamiento en el músculo, puede incluso producir arritmias o parálisis, ¿sí? Porque desestabiliza obviamente el equilibrio osmótico y más del potasio, que sabemos que es el principal catión intracelular. Por último teníamos a los andrógenos hay de distintos tipos, pero formarían parte del grupo de los sexocorticoides, de los cuales el principal es la testosterona, pero la verdad es que la función que tienen es como prácticamente insignificante porque la secreción es mínima. Entonces, no me importa mucho la testosterona que secretan los sexocorticoides, hace funciones mínimas que en el hombre queda opacado por las hormonas sexuales que secreta el testículo, que son mucho más abundantes, y en el caso de la mujer domina las hormonas sexuales femeninas secretadas por el ovario, entonces también queda como un medio tapada. Tiene un control también dependiente de la ACTH, o sea, un circuito de retroalimentación negativo igual que el cortisol, o sea, que los glucocorticoides, pero sí me voy a dar cuenta cuando tengo mucha cantidad de estos sexocorticoides. Pero no en todos, sino en la mujer. Porque, a ver, si yo tengo un déficit de estos andrógenos, no me importa. Porque en realidad hay otra glándula, que son las glándulas sexuales, que se encargan de su secreción. Ahora, si yo tengo un exceso, y soy un hombre, tengo un exceso de testosterona, pero también lo secreta el testículo. Entonces de repente, bueno, tendrá más barba ese hombre o tendrá la voz más ronca, pero no voy a saber si es por el testículo, si es por la glándula suprarrenal. Pero en la mujer, que generalmente no hay mucha secreción de esta testosterona, porque todos tenemos hormonas sexuales femeninas y masculinas, pero en distintas dosis. Pero como el ovario desde el desarrollo sexual genera mucha cantidad de estrógenos y progesteronas, tienden a tapar la función de la testosterona. Claro, salvo que esta testosterona en realidad venga secretada por esta glándula suprarrenal y venga en mucha cantidad. Entonces, ahí sí en la mujer va a aparecer un trastorno que se llama virilización en la mujer, o se la llama también mujeres barbudas, porque se empiezan a desarrollar las características sexuales secundarias del hombre en la mujer. Por ejemplo, acá tenemos una mujer con hiperandrogenismo, que ven que crece, o sea, tienen crecimiento de la barba como si fuera hombre, a veces aumento del vello púbico, engrosamiento de la voz o la nuez de Adán, o sea, que permite este engrosamiento. Bueno, características que se estudian como características sexuales secundarias en los varones. Vamos ahora a la médula. Recibimos la corteza con sus secreciones, vamos ahora a la parte interna de esta glándula. La parte interna de esta glándula, o médula suprarrenal, está formada por tejido nervioso.
no por tejido glandular como la corteza. Se calcula que es como un ganglio simpático modificado. De alguna forma el ganglio simpático modificado me está revelando que, no sé si ustedes se acuerdan el dibujito que tenían en el sistema nervioso que le salía la corrección del libro de Curtis, en donde toda la fibra preganglionar llegaba a un ganglio y después salía la fibra postganglionar y le salía una aclaración de la médula suprarrenal, que tiene solo la vía preganglionar y no tiene una postganglionar, porque en realidad la misma glándula es en donde termina la vía del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan de ese esquema? ¿Sí o no? Estaba como anexo al sistema nervioso autónomo. Bueno, bien, el que no se acuerde, si no después repásenlo porque es muy importante esto y tiene mucho que ver con la segregación de esta médula. Al tener una fibra preganglionar, yo digo que la médula suprarrenal no está ni bajo el control del eje hipotálamo hipofisario, ni iones, nada, sino que recibe el control del sistema nervioso autónomo. Le llegan esas fibras preganglionares y después lo que hacen estas células que están acá, que serían algo así como unas neuronas modificadas, porque no tienen axones, se llaman células cromafines, y esas células secretan las sustancias, digamos, que serían como los mismos neurotransmisores del sistema nervioso, nada más que los secretan a la sangre, porque al no tener axones liberan su contenido a la matriz extracelular y llegan a los vasos sanguíneos. Estas sustancias son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, que son sinónimos, y que son derivados de aminoácidos que nosotros vimos como neurotransmisores, ¿sí? Varía muy poquita la adrenalina y noradrenalina, y si bien hay distintas células que secretan unas u otras, el estímulo que le llega a la médula suprarrenal impacta sobre los dos tipos de células. Entonces, como que aumenta la adrenalina y también aumenta la noradrenalina, ¿sí? O sea, son sustancias distintas, secretadas por células distintas, pero el estímulo al ser el mismo es como que aumentan ambas en simultáneo y tienen funciones, como su grupo funcional también no depende solo de ese grupo, tienen funciones iguales también en los tejidos. A ver, si ustedes se acuerdan, cuando vimos sistema nervioso autónomo, porque esto es fundamental para entender el funcionamiento de la médula suprarrenal, habían fibras preganglionares que llevaban a cada uno de los ganglios y de los ganglios salían fibras postganglionares simpáticas a cada uno de los tejidos para ejecutar una respuesta precisa, para preparar al cuerpo para el estrés, la lucha o la huida. En el corazón aumentaba los latidos cardíacos, en el pulmón aumentaba la frecuencia respiratoria, inhibía todo el sistema digestivo, bueno, todas las funciones que vimos en el sistema nervioso autónomo. Secretar esto y bombearlo a la sangre significa que al fin y al cabo la función de esta noradrenalina y adrenalina como hormona también va a ser la misma, porque le va a llegar absolutamente a todos los tejidos, nada más que les llega por sangre y no por una terminal nerviosa. Entonces, si yo quiero saber las funciones de las hormonas adrenalina y noradrenalina secretadas por la médula suprarrenal, que al fin y al cabo es un ganglio simpático modificado, tengo que ver todas las funciones del sistema nervioso autónomo simpático, porque es lo mismo, ¿sí? Nada más que va por sangre. Entonces, hace que esa, digamos, función de preparar al cuerpo para el estrés y para la huida se prolongue más en el tiempo. Cuando una persona dice que está estresada, justamente tiene que ver con esto, con el exceso de adrenalina y noradrenalina en sangre, que se vuelve más crónico, que en el caso del sistema nervioso autónomo, yo voy al punto, ejecuto una respuesta en el momento y listo. En cambio, los niveles basales de hormona, de adrenalina y noradrenalina altos en sangre, es como un estrés crónico. A ver, el estrés nos permite la vida, o sea, no vean al estrés como algo negativo, necesito estrés, lo que pasa que el problema es que perdure y que se acentúen estos signos, o sea, el exceso de estrés es lo que está mal, no el estrés. Vieron que todo el mundo le echa la culpa al estrés de todo, está bien, es el exceso de estrés, o sea, el exceso de adrenalina y noradrenalina circulando en sangre lo que puede hacer que esto genere, todos estos signos y síntomas generen, digamos, deficiencias de los órganos que lo producen a largo plazo. Entonces sí, claro, yo aumento la presión arterial, el sistema circulatorio para preparar el cuerpo para la acción y la lucha y la huida, pero si esto se prolonga en el tiempo, la hipertensión tiene como consecuencias la afectación del funcionamiento de un montón de sistemas de órganos. Entonces ese es el peligro justamente de este estrés. Como dijimos recién, está estimulado por las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo, eso quiere decir que no depende del eje hipotálamo hipofisario y el otro, digamos, circuito
de sustancias liberadas en sangre, sino que depende directamente del control nervioso. ¿Vamos bien hasta acá? Con esto terminamos glándula suprarrenal. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces ahora con otra glándula que forma parte del sistema endocrino, que es el páncreas, que realmente es considerado como una glándula mixta. Y ojo también con esto, porque en el cuadernillo les dice que la glándula suprarrenal, por ejemplo, la que acabamos de ver, era una glándula mixta. Y el Curtis les dice eso y la facultad les aclara y les dice, ojo, que puede ser que en algunas bibliografías yo pueda decir que una glándula es mixta porque tiene una parte nerviosa y una parte, digamos, embriológicamente hablando, tiene una parte nerviosa y una parte epitelial, que es una glándula real, pero en realidad desde la endocrinología no se clasifica una glándula mixta como aquella que tiene una parte nerviosa y una parte glandular, como pasa no solo con la glándula suprarrenal en la corteza y la médula, sino también pasa con la hipófisis. Acuérdense que la adenohipófisis tenía un origen embriológico del techo, o sea, de la bolsa de Rathke, digamos, del techo de la boca. En cambio, la neurohipófisis derivaba de una estructura nerviosa. Es lo mismo que pasa con la glándula suprarrenal, sino que desde la endocrinología, una glándula mixta es aquella que tiene secreción exócrina y endócrina. Porque una hipófisis o una glándula suprarrenal tienen una parte, un origen nervioso, o sea, que secreta, digamos, neurohormonas, y la otra parte glandular que secreta hormonas propiamente dichas, pero ambas son secreciones endócrinas, porque están yendo a la sangre. En cambio, el páncreas es una glándula mixta real porque tiene una parte exócrina y una parte endócrina. Significa una parte de su cúmulo de células que se llaman acinos pancreáticos, liberan enzimas hidrolíticas u otros componentes que forman parte del jugo pancreático, que me va a servir para el proceso digestivo y que vamos a evaluar bien el sistema digestivo porque es una glándula con un componente muy importante en la segregación de sustancias que son fundamentales para digerir y después absorber los alimentos. Pero además de ello, tiene un cúmulo de células que se llaman islotes de Langerhans, que esos islotes de Langerhans en realidad son, digamos, los componentes que se encargan de secretar las hormonas especiales del sistema endocrino, que es la insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿sí? Interviniendo en la regulación de la glucemia, que sería la glucosa en sangre. Entonces, si yo veo un pedacito, o sea, un pedacito del páncreas, voy a encontrarme en el interior algunos cúmulos de acinos pancreáticos, que son los que secretan sustancias, digamos, de forma exócrina, porque van a este tubito, que fíjense, este tubito que se ve ahí en amarillo, se sigue comunicando, y en realidad es un tubo que comunica con el intestino. Entonces lleva toda su segregación hacia el tubo digestivo. En cambio, los que están acá dibujados en verde sería una representación del islote de Langerhans, perdón, que no tiene un tubo que comunica con este conducto de secreción, sino hay capilares. Y esos capilares reabsorben las sustancias que libera el islote de Langerhans. Ese islote de Langerhans tiene tres tipos de células. Las células alfa, que secretan glucagón, célula beta, que secreta insulina, y la célula delta, que secreta somatostatina. Las tres sustancias, digamos, de secreción, de regulación de la glucemia dentro de este islote. Cualquiera de estas tres sustancias químicamente es un péptido y se encarga de la regulación de la glucemia, pero de distintas formas. La insulina es la única hormona hipoglucemiante del cuerpo. Es un polipéptido de 51 aminoácidos secretado únicamente por este páncreas endocrino y que baja la glucosa en sangre. Es la única. Por eso, cuando falla, aparece una enfermedad puntual, como es el caso de la diabetes, porque es la única hormona, por el único tejido que secreta una hormona hipoglucemiante. Hipoglucemiante quiere decir que baja la glucosa en sangre. Bajar la glucosa en sangre es consecuencia de dos funciones de la insulina. Estimular la captación de glucosa por las células, o sea que es la única hormona que permite que mis células absorban glucosa. Si yo no tengo insulina, mis células no pueden absorber glucosa, y si no pueden absorber glucosa, no pueden funcionar normalmente. Y si me sobra además glucosa,
Porque obviamente, si esta es una hormona hipoglucemiante, ¿cuál es el estímulo para que la secrete? Y que haya mucha glucosa en sangre, es una hiperglucemia. Si hay mucha glucosa en sangre, por ejemplo, acabo de comer, estimulo el páncreas para que me baje la glucosa. Hace que las células absorban, pero si todas las células están satisfechas con el nivel de glucosa que tienen, se va al hígado y hace glucogenogénesis. O sea, almacena el exceso de glucosa en forma de glucógeno. Eso hace la insulina, ¿sí? Saca la glucosa que excede en sangre, por eso baja la glucosa, es hipoglucemiante, se la mete a las células, y si las células ya no quieren más o están satisfechas, va al hígado y lo almacena como glucógeno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el control de este circuito? Si bien hay una hormona también que se encarga de regular la insulina y el glucagón mediada por el mismo páncreas, que ahora la vamos a ver en paralelo, que es la somatostatina, también los niveles de glucosa en sangre, como dijimos recién, si hay una hiperglucemia o incluso si hay aminoácidos en sangre, que pueden transformarse después de forma indirecta, digamos, en glucosa, pueden regular o controlar su secreción. Ahora, ¿qué pasa si esta insulina desciende? O sea, baja su nivel en sangre o hay una insuficiencia de insulina porque el páncreas no secreta la cantidad de insulina que necesitamos. En este caso se desarrolla una patología que se llama diabetes mellitus, en realidad es la diabetes mellitus tipo 2 o sacarínica, en la cual hay una hiperglucemia porque no hay quien la baje. Si no hay insulina, que es la única que era hipoglucemiante, va a haber mucha glucosa en sangre. Si hay mucha glucosa en sangre, se va a arrastrar y la voy a encontrar también en orina, ¿sí? Produciendo lo que se llama glucosuria. Y como la glucosa, como dijimos, junto con el sodio, son amantes inseparables del agua, no la sueltan y al liberar tanta glucosa, liberan también mucha agua en la orina, por eso aparece la poliuria. Como orino mucho, para perder el excedente de glucosa, pierdo mucha agua, tengo riesgo de deshidratación y por ende, como compensación, también tengo aumento de la sed. El hipotálamo sensa la baja presión de agua y genera polidipsia, que significa aumento de sed, o sea, todo el tiempo están tomando agua. Chicos, estos son los signos así como principales y que les ha puesto la Facu como ejemplo de la diabetes, pero la verdad es que no son los únicos trastornos que sufre un diabético, digamos como que son los signos más característicos, pero el tener una hiperglucemia me genera otros trastornos, como por ejemplo trastornos también en la presión, o que parte de esa glucosa se transforme en lípidos y se almacene, por eso problemas también con el sobrepeso. Pero la alta tasa de glucosa en sangre hace que en realidad me esté revelando como signo importante que no tengo glucosa suficiente en las células. Y a veces el no tener glucosa suficiente en las células afecta obviamente el funcionamiento normal de ellas. Por ejemplo, las personas que son diabéticas empiezan a perder la sensibilidad por disfunción de las terminales nerviosas, entonces no tienen sensibilidad, por ejemplo, al dolor, empiezan a perder en sus terminales nerviosas la capacidad de reconocer el frío y el calor o el dolor. Entonces, por ahí una persona diabética que va perdiendo sensibilidad se quema las manos y tiene una quemadura, no sé, de 3er grado y no se da cuenta, o lo siente como mucho más leve, o no siente el dolor cuando hay una lesión, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque además de eso, la persona que es diabética, por falta también de glucosa en determinadas células, como las células del sistema circulatorio que se encargan también del acoplamiento, y aparte hay mucha glucosa, mucha agua, no se pegotean bien las plaquetas, tiene un retraso también en el proceso de cicatrización. Entonces, si yo me lesiono, todo mi sistema inmune dice, hola, acá hay una herida, se inflama la zona, te duele, empiezan a mirar todas las células y trato de coagular el vaso para que no se llene de bichos. Un diabético no siente la lesión, entonces por ahí al no tener dolor no le llama la atención, y para colmo eso tiene un retardo en la coagulación. Entonces al tener un retardo en la coagulación la herida queda abierta más tiempo. Pero como tercer combo y mortal a veces, tengo una sangre tan rica en azúcar que es un festín para cualquier bicho. Imagínense, virus, bacterias, hongos, protistas, lo que sea, tienen una fuente excesiva de energía porque tienen un montón de glucosa, entonces empiezan a proliferar. Entonces yo tengo una herida que no duele, no cicatriza y se llena de bichos, y bueno, hay una infección terrible, y esas infecciones terribles muchas veces llevan a que se necrose el tejido, se gangrene toda la zona y yo tenga directamente que amputar digamos,
si es una extremidad, porque si se gangrena una parte interna, obviamente la persona lo lleva a la muerte, por eso les digo, tan fatal como eso puede ser. Eh, son muy, son muy peligrosos los cortes o las lesiones en las extremidades que ya no se sienten bien en los diabéticos, pero en las manos, en los dedos de las manos, tienen más capacidad de mirarse. En cambio, los dedos de los pies, que primero son de difícil acceso para cualquier persona, o sea, no es algo que uno se esté mirando todo el tiempo, encima que tiene calzado, de pedo se mira cuando se está bañando, se corta las uñas. Una persona obesa, como son muchas personas diabéticas, porque el exceso de glucosa también se transforma en lípido y generalmente tienen sobrepeso, eh, aunque parezca, digamos, ridículo, es real, porque ni siquiera bañándose por ahí se miran los pies. Pues si yo tengo una panza así, ni siquiera anatómicamente tengo la vista libre para mirarme los dedos de los pies. Entonces, encima el difícil acceso a visualizar una herida hace que justamente por ahí hay un corte, hay una uña encarnada, por ahí pasa una pelotudez y desencadenar algo tan grave como toda la gangrena, digamos, de ese tejido y termina a esa persona amputándole un dedo o amputándole una pierna. Por eso también a los diabéticos siempre les recomiendan que vayan a los podólogos y que les controle una persona externa, el curarle los pies, que no haya heridas, que se lime, se hidrate bien la zona, que las uñas sean cortadas bien, porque es uno de los factores más comunes para generar una infección grave y que después te puede dar una septicemia debido a la diabetes. Bueno, vamos al glucagón. El glucagón también es un polipéptido, en este caso 29 aminoácidos, y es una hormona secretada por el páncreas, pero hace lo contrario. Es como la otra cara de la moneda de la insulina, secretada por el páncreas, ya que es hiperglucemiante. Si bien lleva a la degradación de lípidos y proteínas que pueden degradarse y transformarse en glucosa, en el hígado hace lo contrario también que la insulina. Hace glucógeno lisis. ¿Sí? Si yo tengo mucha glucosa en sangre, esa mucha glucosa en sangre me va a estimular obviamente que se libere insulina, y si me sobra en las células lo meto al hígado. Bueno, de la forma contraria, si hay poca glucosa en sangre, estimula las hormonas hiperglucemiantes, como el glucagón, y una de ellas es degrado todo el glucógeno que tengo de reserva. Después, si no me alcanza, bueno, me voy a degradar otras sustancias y a transformarlas, digamos, en glucosa. La tercera hormona, bueno, también regulada por glucemia y somatostatina. La tercera hormona secretada por el páncreas, como dijimos recién, es la somatostatina. O sea, insulina, glucagón, somatostatina. La somatostatina, nosotros ya la vimos en el hipotálamo, porque es el GIH, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Esta misma sustancia secretada por el hipotálamo, que es el GIH, o somatostatina, también es secretada por el páncreas y por otras sustancias, o sea, por otras estructuras, perdón, del sistema nervioso central. ¿Sí? Todas estas son regiones distintas del cerebro, incluso la glándula pineal también, que está ubicada dentro del cerebro, secretan mínimas dosis de esta somatostatina. La somatostatina es como el viejo mala onda que critica todo y que todo está mal. O sea, si hay mucho optimismo está mal, si hay mucho pesimismo también está mal. O sea, que inhibe todo. Hace una depresión generalizada en el cuerpo. No solo tiene una función anticrecimiento, que nosotros ya la vimos, porque inhibe a la hormona de crecimiento, sino que a nivel digestivo inhibe todo. Inhibe la motilidad del estómago, inhibe la motilidad del intestino, inhibe a la vesícula biliar, inhibe la secreción de hormonas en el sistema digestivo, como la gastrina, como la pepsina, como la secretina, los jugos, o sea, el ácido clorhídrico, que es jugo gástrico, jugo intestinal, jugo pancreático, disminuye la absorción de glucosa, de triacilglicéridos de la mucosa intestinal, inhibe todo. ¿Por qué sucede esto? Primero que la somatostatina a nivel digestivo, que son todas estas funciones que estamos poniendo acá, se libera por el páncreas cuando hay una ingesta de alimento. De hecho, es el factor que lo controla, fíjense. O sea, el factor que controla de hecho a la somatostatina es la ingesta de alimento. ¿Por qué hace esto? Porque cuando yo meto alimento al cuerpo, o sea, estoy comiendo, imagínense que tengo una bomba de explosión de un montón de nutrientes que están ingresando a la sangre. Entonces, cuando están en el estómago dice, dale, secretemos más ácido clorhídrico, digeramos, metamos todo lo que se puede. Secreta mucho jugo gástrico y claro, se va digiriendo, rompiendo estas moléculas y por el mismo peristaltismo pasan al intestino. Entonces me queda ahí el estómago todo estimulado, liberando un montón de ácido, un montón de cosas y el bolo alimenticio ya se fue para el otro lado.
Voy al intestino y pasa lo mismo, secreto un montón de hormonas, de enzimas, desde el intestino, desde el páncreas, desde la vesícula biliar, y a medida que va avanzando el bolo alimenticio y se va absorbiendo, va quedando también todo estimulado. Entonces, en el intestino y en el estómago e intestino, todo el tracto digestivo, se va jugando un papel entre estimular e inhibir dependiendo por dónde va el bolo alimenticio. Necesito hormonas y por otro lado enzimas hacia el tubo digestivo que me controlen la estimulación e inhibición de cada uno de estos bloques. Esto lo vamos a ver en digestivo, porque en digestivo vamos a ver qué es la gastrina, qué es la pepsina, qué es la secretina, o sea, todo. Eso lo tenemos, o sea, vemos cada uno de los puntos en digestivo. Pero como la somatostatina es una liberación del páncreas, por eso lo vemos acá, es como que hace una inhibición general de todo. Porque, por ejemplo, hay una de estas enzimas que puede estimular una cosa e inhibir otra. Bueno, la somatostatina es como les digo, es el viejo mala onda que critica todo. Lo que está bien, lo que está mal, lo que va a regular, todo. Entonces es como una regulación negativa. Al criticar es como que, bueno, ya nivela y regula lo que está de más y lo que está de menos, y después otras sustancias obviamente se complementan. En el páncreas mismo pasa lo mismo. La somatostatina inhibe a la insulina e inhibe al glucagón. O sea que si yo digo, ¿qué es la somatostatina? ¿Hiperglucemiante o hipoglucemiante? Ninguna de las dos. Es una inhibidora, regulador, porque inhibe la insulina y porque inhibe también el glucagón. O sea que no es ni hipo ni hiperglucemiante. Está en el medio controlando o regulando o equilibrando esos valores. Ahora, si bien hemos visto a estas tres hormonas principales del páncreas, que son como protagonistas en la regulación de la glucosa, la regulación de la glucosa en sangre o glucemia es una función muy importante para que le llegue la materia prima a cualquier célula para llevar a cabo su proceso de, digamos, de oxidación celular, pues sabemos que la glucosa es la principal fuente de ATP, y hay 7 hormonas que participan en simultáneo, que a todas ya las hemos nombrado a lo largo de esta unidad, lo que vamos a hacer nada más es repasarlas, y entender que yo puedo tener como estímulo una baja concentración de azúcar en sangre, significa bajar una hipoglucemia que me lleve, digamos, al aumento de esa señal a nivel del páncreas de liberar glucagón, que como ya dijimos, el glucagón era hiperglucemiante, va al hígado, rompe el glucógeno, pero también va a otros tejidos y lleva a cabo el proceso de aumento de formación o de degradación de ácidos grasos y lípidos para que pase la glucosa a la sangre. Y por otro lado, si tengo una alta concentración de glucosa, o sea que hay una hiperglucemia, y bueno, va a llegar esa función, ese estímulo, perdón, al páncreas, y el páncreas va a liberar lo contrario, que es la insulina. Que la insulina que hacía, y en el hígado hace lo contrario, almacena glucógeno, y además mete la cantidad de glucosa en las células, por lo cual disminuye los valores, ¿sí? O sea, son antítesis. Obviamente, la baja concentración va a hacer que se estimule algo que lo sube, la alta concentración algo que lo baje. Pero la realidad es que por otros fenómenos, acá me ha puesto estrés en general, pero la verdad es que no es solo el estrés, sino que determinados estímulos que lleguen por ahí al hipotálamo, a la hipófisis, por ejemplo, para que libere ACTH y libere cortisol, o en este caso a la médula suprarrenal para que libere adrenalina y noradrenalina, pero puede haber también un estímulo, por ejemplo, de la ACTH o hormona del crecimiento, no por el estrés, sino por otros fenómenos, pero que todos terminan siendo hiperglucemiantes, o sea que terminan liberando glucosa en la sangre. Si yo veo estas 7 hormonas, bueno, acá ustedes van a contar y van a decir hay 6, no hay 7, lo que pasa es que acá donde va la adrenalina pueden poner también a la noradrenalina como sinónimo, y por eso serían 7. Tienen una sola hormona hipoglucemiante, que es la insulina. 5 hormonas contando glucagón, somatotrofina, cortisol, adrenalina y noradrenalina como hiperglucemiantes, y la somatostatina, que era el que inhibía todo, la insulina, inhibe también el glucagón, como reguladores de la glucemia. Presten mucha atención a la función que tiene cada uno de ellos, o sea, cómo hace el mecanismo, porque es lo que lo distingue a uno y otro. Por ejemplo, la insulina tiene receptores en el hígado, porque hace glucogenogénesis. Y el glucagón y la adrenalina también tienen receptores en el hígado porque hacen glucogenolisis. Pero, por ejemplo, el cortisol aumenta la glucosa en la sangre, pero no tiene nada que ver con el hígado, o sea, no va nunca al hígado porque no hace degradación de glucógeno, sino que aumenta la captación por ahí de determinadas células, como por ejemplo los que están destinados
a necesitar glucosa, como dijimos, no puede tocar a la célula nerviosa, a la cardíaca, pero a todas las demás le saca glucosa. Entonces, si saco la glucosa y no dejo que lo capten, aumento la glucosa en sangre. Lo mismo que la hormona de crecimiento. Disminuye la captación de la glucosa de las células, pero menos de las del hueso, que son las que hace crecer, como ya hemos visto, porque fomenta la osificación. Entonces, en esas obviamente sí le va a entregar glucosa, pero en todas las otras lo va a inhibir. La última glándula que vemos del sistema endocrino y que también hemos visto en el sistema nervioso es la glándula pineal o epífisis, que ya sabemos que está por detrás del hipotálamo, pero en la parte superior, por eso epi, ¿sí? Epífisis, que está por arriba, ¿sí? Del hipotálamo. En cambio, esta era la hipófisis, la que se ve acá en amarillo, que es la que está por debajo. Y como habíamos dicho, esta glándula pineal o epífisis era la encargada de la secreción de una hormona, ¿sí? Que se llamaba melatonina y que lo que hacía era controlar el fotoperiodismo, ¿sí? O sea, los ciclos circadianos, para regular algunos procesos que se ha pensado en algunos animales que responde a los ciclos estacionales, incluso hay algunos trabajos científicos que hablan también de la maduración sexual en el hombre condicionada también por estos ritmos. O sea, es como ubicarme en el día, en las horas del día y en las estaciones, cosa que marca también la hibernación. Bueno, un montón de... Por eso en algunos animales se dice que la glándula pineal es como el tercer ojo, porque es el que capta, digamos, y tiene este fotoperiodismo gracias a la melatonina. Si bien con esto terminamos de ver todo lo que es sistema endocrino, o sea, todo lo que son glándulas que secretan hormonas, tienen que saber que hay tejidos que no son glándulas, pero que sí secretan hormonas. O sea, son tejidos endocrinos que su función principal es otra, pero secretan igual sustancias que son hormonas. Recuerden que la hormona es una sustancia química que viaja por sangre, va a una célula blanco que tiene el receptor y produce una respuesta. Entonces, por ejemplo, el corazón, ya sabemos que tiene como función latir y si no bombea sangre nos morimos. Entonces, obviamente no es una glándula, pero tiene función endócrina, porque tiene cúmulos de células que secretan, por ejemplo, una sustancia que se llama factor natriurético auricular, que aumenta la excreción de sodio y agua y tiene como función disminuir la presión arterial. Entonces, el corazón lleva a cabo todas sus funciones normales, pero cuando le llega en realidad un aumento de la presión, sus mismas aurículas secretan factor natriurético auricular y le dicen al riñón, che, sacame sodio y agua para bajar la presión. Entonces le dan una señal a una célula blanco, que sería en este caso la del riñón. Tenemos ejemplos del sistema digestivo. Acá en esta unidad les han puesto 3 ejemplos nada más, pero hay más, de sustancias que son secretadas por el mismo sistema digestivo, en los cuales algunas de ellas, por ejemplo, acá en el duodeno les pusieron la secretina, que aumenta el jugo pancreático o inhibe la gastrina, la colecistoquinina, que aumenta la secreción de bilis, el péptido inhibidor gástrico, que inhibe a la gastrina. De las sustancias que yo les estaba nombrando recién, que la somatostatina inhibía todo, bueno, todas estas sustancias que también son endócrinas, segregadas por otros sistemas, como por ejemplo el duodeno, que es una parte del intestino, o el estómago, que secreta gastrina también, o sea, se estimula él mismo a que aumente la motilidad y la secreción estomacal, puede ser que esta misma sustancia, por ejemplo, sea inhibida por otro órgano del sistema digestivo. Fíjense, el estómago secreta gastrina, y después el duodeno, que le sigue al estómago, secreta una sustancia, que es el PIS, que inhibe a la gastrina. El hígado, por ejemplo, que es como protagonista en todo, el hígado secreta tantas cosas, podríamos decir, a nivel endocrino, porque en realidad se encarga de la secreción y la regulación de un montón de sustancias, pero a nivel endocrino secreta como una familia de sustancias, que también lo habíamos visto la clase pasada, lo nombramos, que son las somatomedinas. Las somatomedinas median el crecimiento de los tejidos. Entonces, por ejemplo, cuando la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los huesos, pero llega al hígado, el hígado secreta somatomedinas para hacer crecer otros tejidos que tienen que ver o que acompañan al crecimiento del hueso. Porque si crece el hueso solo y no crece todo el tejido que lo acompaña, o sea, el epitelio, el músculo, bueno, todo lo que lo rodea, obviamente no puede crecer el hueso solo. Entonces, las somatomedinas median el crecimiento del tejido aledaño. El riñón secreta renina, que ya lo vimos, ¿sí? Incluso secreta la ECA, que influye en el circuito de renina-angiotensina, que ya lo vimos recién, participa en la renina, angiotensina, aldosterona para nivelar la presión sanguínea, y además de eso tiene secreción
de otra sustancia, es una I. Bueno, yo descubro los errores de tipeo cuando los veo acá. Que se llama eritropoyetina, que la eritropoyetina lo que hace en realidad es irse a la, digamos, a la médula suprarrenal, a la médula, perdón, ósea, y estimula la producción de células sanguíneas. ¿Sí? Ahí está bien, eritropoyetina. Entonces lo que hace es aumentar la producción de glóbulos rojos. Cuando yo tengo una hemorragia, por eso les decía recién, el riñón secreta renina y aumenta la presión, pero por otro lado secreta eritropoyetina que aumenta esos glóbulos rojos. El timo secreta otras sustancias como la timosina, que favorecen la actividad del sistema inmune, o sea, estimulan, digamos, al sistema inmunológico. Bueno, y además de estos tejidos específicos que tienen otra función y que secretan una sustancia que es una hormona y con una función específica, hay algunas hormonas que son secretadas por distintos cúmulos o con funciones más difusas, por eso se las pone como un anexo el cuadernillo. Es el caso de la angiotensina que ya vimos, que participa, digamos, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero no dice quién secreta la angiotensina. Y no hay un órgano que la secreta, porque es la renina en sangre que transforma la angiotensinógeno, pero igual la tengo que considerar como hormona. ¿Sí? Entonces, es una hormona, pero no es secretada por una glándula. O sea, se cambió, digamos, en la circulación o se transformó en la circulación a través de, obviamente, la renina que transformaba el angiotensinógeno, que ya sabemos que regula la presión arterial porque vimos el circuito. Y hay una sustancia que en realidad está expresada principalmente por los adipocitos, que la liberan y que al llegar al hipotálamo son los responsables de la saciedad. Generalmente, cuando yo estoy comiendo o aumento mucha la cantidad de la ingesta, el tejido adiposo, al lado o alrededor de esa absorción de los nutrientes que se están liberando, secreta esta leptina. La leptina llega al hipotálamo y en el hipotálamo me da esa señal de saciedad. Por eso siempre se dice que hay que tratar de comer lento para darle tiempo a esta leptina. Porque si yo como rápido, no le doy tiempo a que libere, entonces después la leptina llega tarde al cerebro y yo me doy cuenta que estoy lleno cuando ya estoy a punto de explotar. ¿Vieron? ¿Les ha pasado que a veces tienen mucha hambre, comen, y después ay, no doy más y se quieren morir porque su estómago está más lleno de lo que debería estar? Porque no le alcanzaron a dejar al cerebro a que reaccionara y que le dijera, no, para, ya estoy satisfecho. Eso es lo que hace la leptina. Me dice, ya estoy satisfecho, inhibe el hambre, que ya sabemos que es una función del sistema límbico controlada por el hipotálamo. Y ahora sí, lo último, hay unas sustancias que fueron clasificadas durante mucho tiempo como hormonas, pero la verdad es que no son hormonas porque tienen algunas diferencias con las hormonas, pero algunas cosas en común también, que son las prostaglandinas. Como ustedes ya saben, todas las hormonas son o péptidos o proteínas, derivados de aminoácidos o esteroides. Esa es su naturaleza química. En cambio, las prostaglandinas, si bien tenían funciones parecidas a las hormonas, todas derivan del ácido araquidónico, que es un tipo de ácido graso, se oxigenan a partir de ese ácido araquidónico los distintos tipos de prostaglandina, entonces ya químicamente no son iguales que las hormonas. ¿Qué otra diferencia tienen? Las hormonas son secretadas por glándulas, salvo la diferencia puntual que habíamos visto recién como la leptina y la angiotensina que se transformaban y por eso justamente las veíamos aparte, pero estas prostaglandinas son producidas por la membrana de la mayoría de las células. Su nombre, prostaglandinas, viene de próstata porque se descubrieron en las prostaglandinas del líquido seminal que encima tenían un accionar en otro cuerpo. O sea, las prostaglandinas que secreta el hombre en su sistema reproductor se van con el semen y tienen un estímulo en el órgano reproductor femenino produciendo la contracción del músculo cervical, del útero y de las trompas para que asciendan esos espermatozoides. Entonces encima eran rarísimas porque son sustancias que uno dice la hormona generalmente tiene una acción en el organismo propio, puede ser que vaya el otro, bueno, el ejemplo de las feromonas que vimos, pero las prostaglandinas también se secretaban en un lugar y tenían su función en otro. Después se descubrió que en realidad no se liberaba por la próstata, sino por la vesícula seminal, pero bueno, le quedó el nombre como el culo y la llamamos prostaglandinas. Y esas prostaglandinas después se descubrió que no estaban en el semen nada más, sino que la mayoría de las células, de todos los órganos, secretaban este tipo de sustancias con una acción autocrino-parácrina, o sea, para afectar a la propia célula o a una célula vecina, y generando una función muy potente. Es el caso, por ejemplo, de las prostaglandinas que libera el hipotálamo por señal de un pirógeno que habíamos visto en la fiebre y que produce una exageración potente de la contracción del músculo, por ejemplo, de
de la termogénesis tiritante para poder producir calor. ¿Sí? Entonces, generalmente actúan sobre las propias células, autócrino significa parácrino, las células vecinas, a diferencia de endocrino, que es la hormona que circula por sangre y se va a lugares muy lejos, y la única excepción que no tiene acción autócrina o parácrina sería el caso específico de las prostaglandinas que están en el semen y que están haciendo un accionar, ni siquiera es endocrino, es en otro cuerpo distinto, ¿sí? Pero que tienen que ver con la participación en el proceso de la reproducción. Bueno, chicos, ahora sí con esto terminamos, solo con un minuto de excedente, el contenido del sistema endocrino. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. ¿Mucha info? ¿Han alcanzado a leer esta unidad o no?